Bienvenidos a la catequesis parroquial. Hemos llegado al capítulo número 5 de la exhortación post-sinodal Amoris Laetitia. Este capítulo número 5 lleva por nombre Amor que se vuelve fecundo. El amor siempre da vida y los hijos son reflejo del amor conyugal. Papa Francisco. Esta semana vamos a reflexionar en los numerales del 165 al 177. Hacia la mitad de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, nos encontramos con el capítulo 5, dedicado a hablar sobre los hijos en el matrimonio. Comienza indicando que el amor siempre da vida y que los hijos son reflejo viviente del amor conyugal. El primer apartado trata el modo en que se debe acoger a los hijos en la familia. La nueva vida que llega permite descubrir la dimensión más gratuita del amor, porque los hijos son amados antes incluso de que lleguen. Denuncia la situación de numerosos niños que desde el inicio son rechazados o abandonados. ¿Dónde quedan entonces los derechos humanos y del niño? Cuando se trata de la infancia, ningún sacrificio o esfuerzo adulto será demasiado costoso o grande con tal de evitar que un niño piense que es un error su nacimiento. Al mismo tiempo, Francisco dice que las familias numerosas son una alegría para la Iglesia, pero que no hay que olvidar la paternidad y maternidad responsables, que no se trata de una procreación ilimitada ausente de responsabilidad o conciencia. Durante 4 puntos, el Papa se dirige a las embarazadas, recordando las dificultades y maravillas del proceso que experimentan. Cada mujer participa del misterio de la creación, relacionado con el proyecto de Dios. Llama la atención sobre el valor de cada embrión desde el instante en que es concebido, e indica que hay que mirarlo con esos ojos de amor del Padre, que mira más allá de toda apariencia. Es importante que ese niño o niña se sienta esperado. No es importante si esa nueva vida te servirá o no, si tiene características que te agradan o no, si responde a tus proyectos, etc. Se ama a un hijo porque es hijo, no porque es hermoso o porque es de una o de otra manera. Termina esos 4 puntos pidiendo a cada embarazada que cuide su alegría, que la vida que lleva dentro merece esa alegría. A continuación, el Papa Francisco defiende el derecho de cada niño y niña a tener un padre y una madre, a recibir su amor. Ese amor no es solo hacia los hijos, sino también entre los cónyuges, para que la vida de esos hijos no se convierta en una posesión caprichosa. Si por razones inevitables falta alguno de los dos, es importante buscar algún modo de compensarlo. A partir del número 173 se describe el sentimiento de orfandad vivido por muchos niños y jóvenes, cuyos padres y madres pueden estar más empeñados en labrarse un futuro profesional que en atender a la vida familiar. Defiende la figura de la mujer no sometida al varón e indica lo siguiente: valora el feminismo cuando no pretende la uniformidad ni la negación de la maternidad. De igual manera, apuesta por una paternidad no autoritaria, pero tampoco ausente. No es sano que se intercambien los roles entre padres e hijos. Un padre debe estar siempre presente en la vida de su hijo, lo que no equivale a ser controlador para no anular a sus hijos. El apartado termina diciendo que no es bueno que los niños se queden sin padres y así dejen de ser niños antes de tiempo. Después, Francisco aborda la fecundidad ampliada. Muchas parejas no pueden tener hijos y sufren por ello. Pero insiste en que el matrimonio no se ha instituido solo para la procreación. La maternidad no es una realidad exclusivamente biológica, sino que se expresa de diversas maneras. Una de ellas es la adopción. En el punto 179, el Papa alienta a quienes no pueden tener hijos a que abran su amor matrimonial
para recibir a quienes están privados de un adecuado contexto familiar. Es el acto de regalar una familia a quien no la tiene. Por eso es importante insistir en que la legislación pueda facilitar los trámites de adopción, sobre todo en los casos de hijos no deseados, en orden de prevenir el aborto o el abandono. Subraya un fragmento del profeta Isaías: aunque tu madre te olvidase, yo jamás te olvidaría. Pero la procreación o la adopción no son las únicas maneras de vivir la fecundidad del amor. La familia no debe ser un recinto protegido de la sociedad, sino que debe salir de sí misma en la búsqueda solidaria. Los matrimonios necesitan adquirir una clara y convencida conciencia sobre sus deberes sociales. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Ninguna familia puede ser fecunda si se concibe como demasiado diferente o separada, y para justificarlo, pone como ejemplo la familia de Jesús, integrada en su tiempo y lugar. Un matrimonio que experimente la fuerza del amor sabe que ese amor está llamado a sanar las heridas de los abandonados, a instaurar la cultura del encuentro, a luchar por la justicia. Las familias abiertas y solidarias hacen espacio a los pobres. Termina el segundo apartado reflexionando sobre el cuerpo y sangre de Cristo a partir de una lectura de San Pablo a los Corintios. Quienes se acercan al cuerpo del Señor tienen que reconocerlo en los signos sacramentales y en la comunidad de personas. El texto es una seria advertencia para las familias que se encierran en su propia comodidad y se aíslan, o que permanecen indiferentes ante el sufrimiento de las familias pobres y más necesitadas. No hay que olvidar que la mística del sacramento tiene un carácter social. El tercer y último apartado se dedica a la vida en la familia ampliada, que incluye a los padres, tíos, primos e incluso vecinos. Nunca tenemos que perder nuestra conciencia de hijos, porque la vida no nos la hemos dado a nosotros mismos, sino que la hemos recibido. Y eso está relacionado con honrar al padre y a la madre. Una sociedad de hijos que no honran a sus padres es una sociedad sin honor. A su vez, los padres deben saber dejar a sus hijos marchar para que el matrimonio sea como dice el Génesis: abandonará el hombre a su padre y a su madre. En los puntos 191 al 193 se aborda la importancia de amar y atender a los ancianos adecuadamente. No me rechaces ahora en la vejez, que me van faltando las fuerzas. No me abandones. Dios nos invita a escuchar la súplica de los pobres y el grito de los ancianos. Debemos despertar el sentido colectivo de gratitud, de aprecio, de hospitalidad que hagan sentir al anciano parte viva de su comunidad. ¿Cuánto quisiera una iglesia que desafía la cultura del descarte con la alegría desbordante de un nuevo abrazo entre los jóvenes y los ancianos?, dice Francisco. El capítulo termina indicando que tal vez no siempre seamos conscientes de ello, pero que es precisamente la familia la que introduce la fraternidad en el mundo. El punto 197 aporta una lista con las personas a quienes se debe integrar con amor en la familia, entre los que se encuentran los jóvenes que luchan contra alguna adicción, los ancianos y enfermos o los más desastrosos en las conductas de su vida. Hermanas y hermanos, reciban un cordial saludo. Continuamos con esta reflexión en torno a la exhortación apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco, la alegría del amor, que nos habla sobre el amor en la familia. Y ahora nos toca seguir con la reflexión tras haber concluido el capítulo 4 de la exhortación que nos habló sobre el amor en el matrimonio. Ahora nos toca reflexionar en el capítulo 5 y se inicia hablando de que el amor se vuelve fecundo. Es algo muy importante para todos comprender que estamos reflexionando en torno al amor
que brota de una pareja inicialmente y luego el amor que se vive en la familia, pero es el amor que viene de Dios, Dios que siempre es el origen del amor, Dios que nos ha amado en plenitud desde siempre, desde antes de la creación del mundo, nos dice el apóstol San Pablo. Y en este capítulo 5 de la exhortación apostólica, el Papa ha querido profundizar en este amor que se desborda. Sabemos que el amor que nace del mismo seno de Dios, de esa Trinidad que es amor perfecto, se ha desbordado. Ese amor nos ha dado origen, Dios nos ha creado como fruto de ese amor que no puede contenerse, que no puede estar ahí aprisionado, sino que se desborda como un cántaro que se rompe y el agua brota, se desparrama para regar una tierra y dar vida. Y así es como nos dice el Papa Francisco, que el amor siempre da vida. Así se inicia este capítulo 5 de la exhortación apostólica. El amor siempre da vida. Y por eso yo decía y recordaba esta parte importante de nuestra fe, que es el amor de Dios se ha desbordado hacia nosotros, y así es como Dios nos dio la vida. Y nosotros, en la pareja, en el matrimonio, vivimos esta realidad tan maravillosa que es el amor que Dios ha puesto, ha sembrado en nosotros. Ese amor se sigue desbordando y entonces no se agota el amor, nada más con el amor que se vive en la pareja, que es algo muy grande, un misterio maravilloso, sino que además podemos ser copartícipes de esa generación de la vida que viene de Dios. Entonces nos habla el Papa citando al Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, y pues haciendo alusión de cómo se va formando esta familia, del amor que brota de la misma pareja. Dice que el amor no se agota dentro de la pareja. Los cónyuges, a la vez que se dan entre sí, dan más allá de sí mismos la realidad del Hijo, reflejo viviente de su amor, signo permanente de la unidad conyugal y síntesis viva e inseparable del Padre y de la Madre. Y así es como va reflexionando el Papa sobre la familia. Aquí hay unos verbos bien importantes que nos hacen comprender un poco más la profundidad de este misterio tan grande. Dice que dentro de la familia no solo se da la generación de la vida, es un primer momento en el que la pareja es copartícipe de esta generación de la vida que viene de Dios. Entonces podemos ser partícipes de esa generación de la vida, la procreación, pero además la acogida de esa vida, que son nuestros hijos. Son verbos muy importantes que nos hacen reflexionar sobre esa participación que tenemos en este misterio de la vida que viene de Dios. Cada nueva vida nos hace descubrir la dimensión gratuita del amor que viene de Dios. Sabemos que Dios, que se nos ha revelado y que a lo largo de las Sagradas Escrituras nos va mostrando poco a poco, nos ha ido mostrando su rostro hasta llegar a la plenitud de esa manifestación del amor de Dios que es Jesucristo, nuestro Señor. Dios nos ha mostrado que Él siempre toma la iniciativa. Dios nos ha mostrado ese gran amor que Él tiene, que Él nos ha tenido siempre, y nosotros dentro de la pareja, de la familia, podemos también vivir ese misterio tan grande, ese primado del amor de Dios. Estamos llamados a amar a nuestros hijos desde antes de su concepción, desde que ya empezamos a vivir esta plenitud del amor en la pareja, y pues aun cuando todavía no han venido los hijos, podemos ya pensar en esos hijos que posiblemente Dios nos va a enviar, y si nos los envía, amarlos desde antes que estén acá. El Papa habla muy fuerte que tenemos que tener mucho cuidado en que nuestros hijos desde antes, desde siempre se sientan amados y amadas. Él habla del error muy grande de hacerlos sentir como que vinieron por un accidente, que algún niño llegue a sentir que es un error en sí. Tenemos que hacerles ver y hacerles sentir desde siempre, desde el inicio, que son amados y amadas por nosotros y por Dios. Si un niño llega al mundo en circunstancias no deseadas, dice el Papa, los padres u otros miembros de la familia deben hacer todo lo posible por aceptarlo como don de Dios.
y por asumir la responsabilidad de cogerlo con apertura y cariño. Esto es muy importante porque la vida es un don maravilloso y nuestros hijos son un don de Dios, que Él nos ha enviado un regalo y nos los ha confiado para que nosotros les ayudemos a vivir en plenitud, a desarrollarse en esta vida y que puedan llegar a cumplir ese ciclo de la vida en este mundo donde Dios nos ha puesto, nos ha colocado. Entonces, el don de un nuevo hijo comienza, como decíamos, con la acogida, dice el Papa, y prosigue con la custodia. Entonces, fíjense bien, llevamos 3 momentos importantes en esta coparticipación que tenemos de la vida que viene de Dios. Primero es la generación de la vida, la procreación, luego la acogida de esa nueva vida en nuestros hijos y luego la custodia, que es la labor que Dios nos ha encomendado y que debemos hacerla con amor, como reflejo de ese mismo amor de Dios que es quien nos ha confiado esta nueva vida. Entonces debemos acompañar a nuestros hijos hasta el cumplimiento último, dice la exhortación del Papa, de la persona. Nosotros probablemente no nos va a tocar, pues nos iremos antes, pero debemos acompañar a nuestros hijos en ese camino, ayudarles a realizarse plenamente hasta que ellos y ellas lleguen a cumplir al cumplimiento pleno de su existencia en este mundo. A nosotros se nos ha dado un don tan maravilloso, no solo darles la vida, sino que ayudarles a configurar su persona. El Papa habla de que Dios nos ha concedido elegir el nombre con el que Él mismo les llamará para llegar a vivir en plenitud con Él en la eternidad. Entonces son regalos maravillosos que Dios nos ha dado. El Papa nos habla también de la paternidad responsable, que es un elemento muy importante. En esto él también cita al Papa San Juan Pablo II, cuando habla de que ciertamente las familias maravillosas pues son una alegría para la Iglesia, porque el amor se ve expresado en una fecundidad generosa, pero eso no significa que caigamos en esa idea de que pues tenemos que tener todos los niños que vengan. Tenemos que ejercer una paternidad responsable. No es una procreación ilimitada. Esto lo decía San Juan Pablo II y esas palabras el Papa Francisco hace eco de ellas. No se trata de una procreación ilimitada o tener una falta de conciencia, sino de usar nuestra libertad inviolable de modo sabio y responsable. Hemos recibido de Dios un don maravilloso, es también un misterio muy grande la libertad que Dios nos ha dado y dice que es inviolable. Entonces nosotros utilizamos esa libertad y en el caso de la procreación, de traer al mundo a los hijos que Dios nos envía, ahí estamos utilizando nuestra libertad para ejercer una paternidad responsable. Entonces estamos asumiendo un don maravilloso y debemos hacerlo con responsabilidad. Luego el Papa nos habla de esa etapa maravillosa que es el embarazo, que debemos vivirlo en pareja. Antes se decía la mujer está embarazada, ahora se habla mucho de que la pareja estamos embarazados, porque es de dos que forman un solo ser, dice también nuestra fe, ¿verdad? Y que debemos asumir así esa época, que el Papa habla de una época difícil, pero de un tiempo maravilloso, que es el embarazo, donde se produce ese milagro maravilloso de la vida, del cual la madre es copartícipe de una forma muy especial, aunque es el fruto del amor de la pareja, pero la madre tiene ese don maravilloso de Dios de poder acoger esa vida en su propio seno, en su propio cuerpo. Entonces dice el Papa que cada mujer participa del misterio de la creación que se renueva en la generación humana. Y aquí nos hace alusión a un salmo maravilloso que es el Salmo 139, donde dice: Señor, tú me sondeas y me conoces cuando me siento o me levanto, de lejos percibes mis pensamientos. Y luego dice un poco más adelante: tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque te has distinguido con portentos y son maravillosas tus obras. Dios nos ha escogido desde el seno materno. Aquí se habla de la dignidad de la vida desde la propia concepción, y el Papa pues nos hace ese llamado a que cuidemos ese don precioso que es la vida de nuestros hijos,
desde que está en el seno de la madre. Y desde ese momento, dice, se empieza a cumplir el sueño eterno del Creador. En ese ser tan pequeño, tan diminuto, que poco a poco se va formando, se va entretejiendo, como dice el Salmo, se va tejiendo poco a poco en el seno materno. Ahí está ese sueño maravilloso de Dios, de que esa persona se realice en plenitud como un hijo, como una hija suya, y que nosotros debemos cuidarlo, debemos irle enseñando. Aquí habla el Papa de una forma muy especial a la mujer y le dice: debes soñar a tu hijo, y debemos irle enseñando a nuestros hijos conforme van creciendo a que ellos también vayan soñando, ¿sí? Y que vayan sintiéndose plenamente como amados por Dios. Ese amor que Dios les tiene lo transmite a través de nosotros. Nuestros hijos nos han sido encomendados por Dios para que desde que han sido engendrados, todavía no han nacido, nosotros ya vayamos soñando qué van a hacer. Aunque van a ser personas independientes, van a forjar su propia vida, su propio ser, su propio existir, pero desde ya debemos ir soñando en esa existencia que van a tener. Entonces debemos ir pensando y pedirle a Dios que nos ayude a esperar con alegría a estos hijos. El Papa nos habla mucho de esa alegría. Recordemos que la alegría es un signo del cristiano. De hecho, esta exhortación apostólica él así le ha llamado la alegría del amor, y la inició de hecho diciendo que la alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la iglesia. Pues así debemos vivir esta alegría desde la espera de nuestros hijos, esperarlos de corazón, dice, que ellos se sientan esperados, esperadas, y que seamos reflejo de ese amor incondicional de Dios, que es Padre y Madre. Esto es algo muy importante, comprender que Dios se nos ha revelado en esa doble dimensión del amor, de que Dios es Padre y Madre, y nosotros vivimos también esa plenitud del amor de Dios, cada quien en nuestro rol de padre o de madre. Se ama a nuestro hijo porque es hijo, dice el Papa, no porque ya estemos pensando que si se va a realizar igual que yo, que si va a tener mi misma profesión, que si va a ser así o allá, sino como hijo, por esa dignidad especial de hijos de Dios y también hijos nuestros que Dios nos los ha encomendado. El amor de los padres es instrumento del amor de Dios, dice el Papa, que es Padre y Madre. Entonces debemos reproducir esa paternidad y esa maternidad de Dios. Debemos cuidar esa alegría, como ya mencionaba, que ellos siempre crezcan con esa alegría grande. Y el Papa habla de algo muy bonito, que son los pequeños detalles de la vida. Este Papa que nos ha recordado que debemos vivir en plenitud, ese don maravilloso de la misericordia de Dios, también nos habla de esos pequeños detalles de la vida. Entonces el Papa habla que debemos nosotros trabajar para que en ellos se confirmen las cualidades espirituales del amor. Y dice, los actos del amor pasan a través del don del nombre personal. Ya decíamos, desde la forma en que llamamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, el lenguaje compartido, las intenciones de las miradas, las iluminaciones de las sonrisas, en cada detalle pequeño o grande que podemos vivir en nuestra vida cotidiana. Ahí estamos viviendo ese amor incondicional de Dios y les estamos transmitiendo la alegría de ese amor, esa chispa del amor de Dios, dice el Papa. Todo niño tiene derecho a recibir el amor de un padre y una madre, y ambos son necesarios. Hay realidades que vivimos en nuestra sociedad, en esta sociedad del siglo XXI, donde a veces no está una de las dos personas, pero el ideal y a lo que nos llama el Papa es que ambos, varón y mujer, dice Padre y Madre, seamos cooperadores de ese amor creador y en cierta manera sus intérpretes. Mostramos a nuestros hijos el rostro materno y paterno del Señor. Esto es algo muy importante porque debemos aprender a nosotros transmitir ese amor como lo vive Dios, como Él nos lo ha revelado, como Él nos lo ha enseñado, como Él nos lo ha transmitido a través de la iglesia, a través de las escrituras y a través del mismo, la persona de Jesús, que nos reveló cómo era el amor del Padre. Debemos tener en cuenta que hay sentimientos de orfandad en muchos niños y pues debemos tratar y luchar para que ellos se vean acogidos siempre, que
ellos aprendan a vivir el amor en plenitud. El Papa habla especialmente de la maternidad y la labor de la mujer para enseñarle a los hijos a vencer el individualismo. Dice que el amor de las madres es el antídoto más fuerte contra el individualismo, el egoísmo, que sabemos que es la antítesis del amor. Son ellas quienes testimonian la belleza de la vida. Y así les hace ese llamado grande a las madres a trabajar para desarrollar esa autoestima en nuestros hijos, la capacidad de intimidad, de empatía, que son valores tan importantes, así como a los padres nos invita a hacer un reflejo de ellos, una invitación al esfuerzo y a la lucha en la vida, que cada quien vivamos nuestros roles dentro de estas familias que, como decía, son las familias del siglo XXI, es la realidad en la que vivimos, donde a veces tenemos que ir a trabajar, donde a veces la madre también tiene que cumplir un rol, pero que no descuidemos en la circunstancia concreta de nuestra familia, dice el Papa, el cuidado de nuestros hijos, estar con ellos, que ellos sepan que nosotros les acompañamos, que no estamos ausentes. Un gran problema, dice el Papa, parece ser que hay muchos padres ausentes, esta es una realidad, y debemos luchar para que nuestros hijos no sientan esa ausencia paterna. Antes, decía el Papa, pues tal vez en otras realidades se vivía que siempre estaba el padre, pero con una presencia entrometida. Él menciona estas palabras. A veces la paternidad podía ser ejercida con demasiada autoridad, pero es importante la presencia de madre y padre con amor y ejercer esa autoridad también con amor, porque así se va forjando su carácter. Entonces dice el Papa que cada quien viva su rol, no es sano que se intercambien esos roles, porque eso podría dañar su proceso de maduración, pero sí que nuestros hijos vayan aprendiendo cómo nosotros vivimos nuestra realidad de varón, de mujer, y que les vayamos enseñando a vivir sus roles, ¿sí? Que la masculinidad se viva en la cercanía de la esposa, compartiendo todas las alegrías y los dolores. Y finalmente el Papa nos dice unas palabras muy bonitas en el artículo 177 de esta exhortación. Dice el Papa que los hijos necesitan encontrar un padre que los espera cuando regresen de sus fracasos. Son palabras que nos recuerdan el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, cuando el Padre Misericordioso recibe a su Hijo. Y con esto yo quiero terminar esta reflexión. Él venía recapacitando, él había caído, había cometido una falta muy grande. Él decía: he pecado contra Dios, contra ti, eso le voy a decir a mi Padre. Pero cuando él llega al Padre, ni siquiera lo deja terminar de hablar, ni siquiera lo deja. Cuando él quería decir: ya no merezco llamarme hijo tuyo, sale, lo acoge. Dice que estaba a un distante el hijo cuando su padre lo vio y se enterneció. Estos son los sentimientos de Dios. Corriendo se le echó al cuello y lo besó. Ya no lo dejó hablar más y pidió que le restituyeran su dignidad. Dijo a los criados: traigan el mejor vestido, pónganle un anillo en el dedo, sandalias en los pies, traigan el mejor ternero, celebremos un banquete. Esa es la actitud de Dios, Padre y Madre, que acoge a su Hijo, que viene con su dignidad rota, perdida, y se la restituye. Y esa es la actitud que nos pide el Papa que nosotros tengamos con nuestros hijos. Necesitan encontrar un Padre que los espera cuando regresan de sus fracasos. Finalmente, dice el Papa, no es bueno que los niños se queden sin padres y así dejen de ser niños antes de tiempo. Debemos ayudarles, enseñarles, acompañarles en su camino, esa custodia de la que hablaba el Papa, y enseñarles a vivir en plenitud y a vivir su niñez, esa etapa tan importante de su vida, a vivirla en amor y en alegría. Jesús, María y José. En ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. Continuamos perseverando en el estudio de este hermoso documento que nos da nuestra Iglesia Católica. Les esperamos la próxima semana. Dios les bendiga.